que se nos hace. Bueno, este es un proyecto cooperativo entre ODECU y ACU Nuestro Tiempo, nosotros que ya venimos en este ejercicio digamos, de aunar criterios, de tener proyectos cooperativos, ¿no es cierto?, de aportar al movimiento de consumidores en forma conjunta, y por lo tanto este se enmarca en esa dirección. Respecto al propio proyecto, primero felicitar a José Roa, ¿no es cierto? Hemos estado leyendo concienzudamente digamos, el documento que se levanta a partir de este proyecto, ¿no es cierto? Y yo quiero hacer 3 o 4 consideraciones asociadas, digamos, al aporte, a la contribución que hace este proyecto al movimiento, ¿no es cierto?, de consumidores. Primero, decir que el tema de asimetría de poder, ¿no es cierto?, que existe entre consumidores y empresas es un tema real. Ya Akerlof, el año 70, ¿no es cierto?, mencionaba esta cosa, asimetría en los mercados, ¿no es cierto?, y por lo tanto, puntualizar aquello digamos, el documento de José viene a validar algo que en la academia ha estado presente en los últimos 50, 60 años. Y en ese sentido, tal vez decir o relevar digamos, esta barrera a la entrada, que significan los requisitos propios que tenemos los consumidores, ¿no es cierto?, para meternos en juicio de defensa de los consumidores, ¿no es cierto?, y que implica una tremenda carga administrativa, que le aseguro a la audiencia que el 90% de los consumidores se estimula fuertemente cuando tiene que cargar, ¿no es cierto?, por ejemplo, con los costos de notificación, ¿no es cierto?, con los tiempos asociados a este tipo de juicio. Segundo, decir que desde el punto de vista de las garantías de la representación y defensa de los consumidores, que también discute José, decir que cuando se pide a las organizaciones, ¿no es cierto?, digamos que tenemos que tener o tenemos que satisfacer ciertos requisitos, ¿no es cierto?, por ejemplo, la autorización de la asamblea, ¿no es cierto?, para actuar en juicios colectivos, todo el tema, ¿no es cierto?, de que en alguna instancia tanto los tribunales como el CERNAC nos excluyen, ¿no es cierto?, para participar en acciones colectivas, obviamente que atenta al final del día contra la defensa de los consumidores. Y por lo tanto, el llamado a partir, digamos, de esta instancia es a suavizar dichas prácticas y por lo tanto tratar de avanzar fuertemente en la disminución, ¿no es cierto?, de estas tremendas brechas que existen en asimetría entre nosotros los consumidores, ¿no es cierto?, y la empresa. Y finalmente, destacar esta cosa, ¿no es cierto?, de las facultades para litigar, ¿no es cierto?, en distintas materias, ¿no es cierto?, que en el fondo, a partir digamos, de este proyecto pro consumidor, se nos permita, ¿no es cierto?, también litigar, ¿no es cierto?, en áreas que aparentemente, ¿no es cierto?, la ley no es explícita, y por lo tanto, en temas, por ejemplo, como el mercado financiero, como la asimetría en el mercado financiero, como el tema, ¿no es cierto?, como el tema de los datos personales, ¿no es cierto?, tal vez valga digamos, valga la redundancia, es decir, ¿no es cierto?, que ya nosotros hemos hecho un proyecto en conjunto de datos personales, son áreas que están ahí, que están difusas, y por lo tanto, el ampliar nuestras facultades para actuar en esos ámbitos ayuda a mejorar la economía, ayuda a disminuir las brechas de asimetría, ¿no es cierto?, entre consumidores y productores, pero finalmente impacta positivamente el bienestar social, ¿no es cierto? Y en esa lógica, nuevamente estos proyectos en conjunto tienen ese horizonte, tratar de disminuir la asimetría, ¿no es cierto?, con los escasos recursos que nosotros podemos levantar a partir de los concursos de fondos concursables, ¿no es cierto?, pero estamos en eso, estamos en la lógica, ¿no es cierto?, de aunar criterios, de aunar voluntades, ¿no es cierto?, de cooperar en conjunto y sacar adelante esto, porque entendemos que la defensa del consumidor tiene un sentido, ¿no es cierto?, superior. Gracias. Muchas gracias, Iván. Me presento, soy Estefan Arenas, presidente de ODECU, coorganizador de este seminario, y sería, o sea, lo primero que quería resaltar lo que dijo Iván, que es un proyecto colaborativo. Por lo tanto, a las asociaciones, lo importante es que sepan que hay una línea en el fondo para hacer cosas comunes. Y obviamente que ahí nos fortalecemos ambas organizaciones o las que participen ahí en esta línea de fondo concursable. Este proyecto que tiene que ver con las facultades, si ustedes se fijan en el adjunto que le enviamos, dice mejora, nuevas facultades de la ADC, mejora la protección de los consumidores. Ese es un punto bien importante que después José Roa, que estaba a cargo de la parte de
la parte de fondo de este seminario, vamos a poder conversar, discutir e iniciar una conversación. Estamos iniciando una conversación sobre estos temas. ¿Por qué? En el documento aparece, digamos, de cuándo fue la primera ley y cómo ha sido el transcurso hasta este momento. Algunos dicen que la ley del consumidor está llena de parches. Podemos coincidir que está llena de parches. Y en esos parches estamos también nosotros, porque en la ley del 97 nosotros podíamos solamente difundir, hacer estudios, fortalecer educación del consumidor. Luego, en el 2004, nosotros tuvimos la facultad de la legitimación activa, llámese, para poder iniciar acciones colectivas. Y después vino la última reforma, que es la de 2018, donde está la presidenta Bachelet, donde entrega otro tipo de facultades que para poder autofinanciarse en parte y para poder litigar en una forma que pudiese ser más, que nos entregara más fortaleza. Sin embargo, hay una última, por eso que hablamos de varios parches, la ley pro consumidor. Como ustedes saben, la ley pro consumidor empieza, digamos, fue un largo debate en el año de la pandemia, básicamente, el 2021, y se empieza a promulgar, se empieza a ejercer por tramo, pero hoy día ya está vigente en toda su magnitud. Por lo tanto, esta es la novedad. Esto es una de las cosas principales que nosotros queremos deliberar con ustedes. ¿Sirve o no sirve? ¿Tenemos nosotros una mejora en las posibilidades de litigación? ¿Está, por ejemplo, un intento por lo menos de equilibrar la simetría que nos hablaba Iván? Entonces, ahí eso es uno de los temas más importantes. Termino diciendo que el principio de una conversación, es el principio de una deliberación, nosotros la vamos a colgar en nuestros respectivos sitios y vamos a recibir todos los insumos más allá de lo que sea este seminario. Entonces, para hablar del fondo del trabajo, dejamos a José Roa, que es el que ha hecho el trabajo y nos va a estimular la conversación. José, dale. Sí, bueno, primero que todo, buenas tardes a todas, a todos, y compartir, bueno, no solo los resultados generales, sino que también algunas reflexiones previas. Una de las motivaciones que tiene haber realizado este estudio es que en general existe poco conocimiento sistemático respecto a la facultad de las organizaciones de consumidores. Hay más escritos sobre las facultades del CERNAC que de las propias facultades de las organizaciones de consumidores, y eso de alguna manera tiene dos efectos. Primero, las propias organizaciones no siempre son conocedoras al detalle de la extensión de las facultades que tienen, por un lado, y por otra parte, esa falta de visión de conjunto a veces también impide poder tener una mirada más prospectiva o propositiva respecto de las propias facultades. En el programa de gobierno del presidente Boric se anuncia una agenda antiabuso que de alguna manera podría ser un espacio de oportunidad para poder discutir eventuales mejoras a esta regulación, y por lo tanto parecía oportuno poder generar este primer insumo que motivara esta discusión, sea en el marco del proyecto o bien sea en el marco de la discusión posterior de las organizaciones de consumidores. El texto que se propuso, ¿cierto?, revisó la bibliografía que había en esta materia, que tenía una cierta sistematización, y lo que propone es una suerte de sistematización a propósito de las facultades de las organizaciones de consumidores, reconduciéndolas en el clásico informar, educar y proteger, ¿cierto?, que son las facultades que se tienen en materia de protección al consumidor.
Algo que es muy interesante es constatar que las facultades no están solamente en un artículo de la ley del consumidor, sino que tienen un desarrollo normativo a través de distintos articulados de la propia ley, y lo que se propone aquí es un cierto ordenamiento que facilite por un lado el conocimiento, el ejercicio, pero también la discusión. Una segunda constatación que nos pareció muy interesante relevar es que las organizaciones de consumidores tienen también podríamos decir, una norma de cierre, ¿cierto? Que es bastante amplia, que es precisamente cualquier otra actividad destinada a informar, educar y proteger a los consumidores, lo que nos parece que refuerza esta clasificación propuesta, pero que también abre importantes oportunidades a las labores de interés público que desarrolla una organización privada como son las organizaciones de consumidores. A diferencia del Estado, ¿cierto? Que no puede hacer sino lo que está expresamente permitido, en este caso las organizaciones de consumidores teniendo funciones de interés público reconocidas por la propia ley, pero siendo un organismo de naturaleza más bien privada, esto abre un mundo de posibilidades respecto al ejercicio de estas facultades. Una tercera constatación a propósito de estas capas geológicas que comentaba Stefan, ¿cierto? Estas facultades que parten en el año 97, que tienen luego modificaciones de los procedimientos colectivos, es que hay ciertos efectos reflejos de otras modificaciones que ha tenido la ley que impactan también en la extensión y la profundidad de las organizaciones de asociaciones de consumidores. Y respecto a esos dos grandes ejemplos, de la última reforma, que es la reforma pro consumidor, que uno diría tradicionalmente, no, una mirada más general diría, no tiene novedades para las organizaciones de consumidores. Y básicamente lo que se propone en el texto es primero que el principio pro consumidor como un principio interpretativo de las normas de la Ley de Protección al Consumidor, y que también las normas que entregan facultades a las organizaciones de consumidores. De tal manera que frente a una posible interpretación negativa, ¿cierto? Una organización de consumidores no tiene facultades para, y una razonable interpretación positiva que dice la organización de consumidores sí tiene facultades para, el principio pro consumidor, ¿cierto? Salvaguardaría aquellas interpretaciones que son favorables para los intereses de los consumidores, dentro de las que evidentemente podríamos entender que es que las organizaciones de consumidores sí tengan facultades en determinadas materias. Y un segundo efecto reflejo tiene que ver con la incorporación en el artículo 3, inciso tercero, respecto de que son derechos de los consumidores aquellos derechos establecidos en leyes, reglamentos y demás normativa que diga relación con la protección de los derechos de los consumidores. Y eso implica, como bien anticipaba Iván, que las organizaciones de consumidores, en consecuencia, no solo tienen a su cargo la defensa de la ley 19496, de la ley de protección al consumidor, sino que también de toda normativa que diga relación con la protección de los consumidores. No solo las leyes especiales a propósito de la mención de los juicios colectivos, sino que en general de toda normativa, sea especial o no, que diga relación con la protección de los consumidores, incluidas los reglamentos y las normativas administrativas que se dictan. Y eso de nuevo, ¿cierto? Sumado con el principio pro consumidor, creemos que abre un mundo de oportunidades, ¿cierto? A las organizaciones, pero también de un análisis crítico respecto de el desarrollo normativo que puede tener la propia ley. Una cuarta conclusión que nos parece relevante destacar en esta conversación tiene que ver con que estas funciones, ¿cierto? Agrupadas arbitrariamente en informar, educar y proteger, están vinculadas entre sí, ¿cierto? O sea, tienen un cierto diálogo entre sí y en consecuencia son interdependientes, unas colaboran con otras y son complementarias porque ambas permiten apuntalar estas facultades. Y eso es interesante porque el desarrollo de la facultad de las organizaciones de consumidores puede estar apalancada por las distintas facultades que tienen. O sea, pensemos por lo pronto, cuando una organización de consumidores genera un estudio, eso le puede permitir proponer reformas, ¿cierto?, a la normativa de protección al consumidor o iniciar acciones de protección, ¿cierto? Y en ese sentido se vinculan, se apalancan, se acompañan y potencian, por cierto, su propio desempeño. Una quinta conclusión que nos parece también muy relevante es lo que ya anticipábamos respecto de la amplitud del campo de actuación de las organizaciones de consumidores. Algo que se ve tradicionalmente es que, comillas, las organizaciones de consumidores y el CERNAC están a cargo de la ley del consumidor, punto.
Eso no es así. Eso en el desarrollo normativo se ha ido reforzando esta interpretación, no solamente por las propias normas del 2 bis, por las normas del artículo 58, sino que particularmente en la reforma proconsumidora a propósito de este nuevo inciso tercero del artículo 3, ¿cierto? Que permite, en consecuencia, que las organizaciones de consumidores no solo trabajen con la herramienta de la Ley de Protección al Consumidor, sino que también con otras herramientas sectoriales, especiales o no, leyes o reglamentos o normativa en general. Y finalmente, respecto de esta propuesta de agrupación de las facultades, que insistimos es, bueno, como toda propuesta doctrinaria es de alguna manera arbitraria, ¿cierto? En informar, educar y proteger, aunque tiene sustento en la propia normativa, nos permitió proponer agrupaciones de estas facultades. Y de alguna manera creemos que eso puede también facilitar no solamente las sinergias entre las facultades que están agrupadas bajo un mismo eje, sino que también, de nuevo, su análisis crítico respecto de eventuales desarrollos normativos. Bajo el eje de información se incluye lo relativo a la difusión normativa y lo relativo a la función de orientación y asesoría de las organizaciones de consumidores. En el caso de la función de protección, ¿cierto? Lo que se propone es que dentro de la tarea de protección o del eje de protección, esta incluye también la función de estudiar, ¿cierto? Y proponer medidas encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores, las funciones de representación, la función de mediación, la función de protección del interés colectivo y difuso de los consumidores, así como la de participar en los procesos de fijación de tarifas respecto a los servicios básicos domiciliarios. Y finalmente, a propósito de esta mirada un poco más global y de estas interacciones, también se constata, particularmente respecto a la función de protección, ya no solo de que tiene que ver con la normativa de la ley del consumidor, sino que también con estas otras leyes, reglamentos y normativas que dicen en relación con la protección de sus derechos, sino que además tiene pluralidad de intereses, intereses individuales o intereses colectivos o difusos. Es muy interesante para efectos de las funciones de representación y protección en particular, que las sedes a las cuales las organizaciones de consumidores pueden acceder, ¿cierto? No solo son las sedes jurisdiccionales, tribunales de justicia, sino que también sedes administrativas, CERNAC y organismos regulatorios sectoriales, y en consecuencia que las infracciones que se pueden perseguir no solo son de la propia Ley de Protección al Consumidor, sino que también las de regulaciones complementarias. Y esto de alguna manera configura un cierto ecosistema de protección al consumidor, un cierto sistema de protección al consumidor, donde no solamente está el gobierno, ¿cierto? CERNAC, superintendencia en general, no solo el Poder Judicial, ¿cierto? Ministerios, tribunales, juzgado de policía local, aunque tengan dependencia municipal, tribunales ordinarios de justicia respecto de los intereses colectivos y difusos, sino que también este actor, a propósito de lo que comentaba Iván sobre este rol democratizador y disciplinante de las organizaciones de consumidores, de control y balance respecto a las actuaciones tanto del CERNAC como de otros órganos administrativos y su posibilidad de poder intervenir también en procesos jurisdiccionales, así como en procesos legislativos a propósito de la labor de propuesta o propositiva en el marco, por ejemplo, de procesos regulatorios que se llevan a cabo en órganos sectoriales, pero también en el propio Poder Judicial. Nos parece que, y es la propuesta precisamente para animar esa reflexión crítica, es que esta mirada tal vez más general, que nos permita ver las interacciones al interior de estos tres ejes de las funciones de las organizaciones de consumidores, las interacciones entre estos tres ejes y cómo las organizaciones de consumidores interactúan con los otros actores del ecosistema o el sistema de protección al consumidor en este rol democrático de control y balance, lo que puede permitir, por un lado, conocimiento y ejercicio, ¿cierto?, de estas facultades con esta geografía que podemos ver que es bastante extensa y que abre muchas oportunidades, sino que también abre espacio de reflexión crítica respecto de posibles desarrollos normativos que pueda tener esta normativa.
el detalle, por cierto, de las facultades y de este trabajo en general en lo existente el día de hoy, ¿cierto? Está hecho en documentos que fueron traducidos para facilitar su lectura para las organizaciones de consumidores. Y lo segundo que comentaba tanto Iván como Estefan, que es esta reflexión crítica que no se agota, por cierto, en la ejecución de este proyecto. Bueno, es parte de esta conversación y de futuros aportes que se puedan hacer y que, por cierto, nos interesa poder escuchar atentamente para poder sistematizar también como parte de este proyecto, pero por cierto de la conversación que puedan tener más allá del proyecto las distintas organizaciones de consumidores. Muchas gracias, José Roa, por tu intervención y por los puntos que acabas de marcar. Quisieras entregar la palabra a alguna de las asociaciones presentes, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que ha ya expuesto José Roa. Puede levantar la mano virtual o el dedo así, como hizo Patricio Cornejo. Patricio Cornejo, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Felicidades primero que nada por la actividad, porque está bien interesante e importante de poder dialogar respecto a estos temas de relevancia nacional. Una pregunta que me surge respecto de lo que expresó el colega Roa es: ¿una acción penal se podrá presentar como asociación de consumidores respecto de alguna irregularidad de algún proveedor? ¿Por qué hago la pregunta? Porque tengo una situación en una comuna que es súper pequeña en la región de la Araucanía. Nosotros somos de Temuco y hay una comuna que se llama Perquenco, y en esa comuna de Perquenco existe un abuso respecto de un proveedor del servicio de agua potable que la historia es como súper larga, pero mi pregunta es si es que existe la posibilidad de poder presentar como asociación de consumidores una querella criminal por el delito de asociación ilícita o derechamente una estafa respecto del abuso que tiene este proveedor, porque nosotros ya hemos presentado demandas individuales por infracción a la ley del consumidor, pero como la arista es súper larga, yo estoy presentando una querella criminal a título de persona natural. Pero ahora, de acuerdo a lo que expone el colega, si se pudiera presentar una acción penal y también aprovechando la oportunidad, sí que se pudiera presentar recursos de protección, porque nosotros hemos presentado como asociación de consumidores recursos de protección, pero ahora me surgió si se pudiera presentar como acción penal. Esa es como la pregunta que me gustaría ver si se pudiera contestar. José. Sí, uno podría entender que dentro de la función de representación, mirando el artículo 5 y el 8 de la Ley de Protección del Consumidor, de representación individual, podrían verse amparadas estas representaciones. Ahora, claro, la función de representación es representación de un consumidor, entre comillas, de carne y hueso, digamos, con nombre y apellido, pero de hecho existen acciones penales presentadas por organizaciones de consumidores en representación de un consumidor individual, de lo que yo conozco. Ah, qué bueno, gracias por esa duda. Y respecto de esa experiencia que han presentado las asociaciones en causas penales, ¿me podrá enviar algún rol o algo para poder tener conocimiento de eso? Porque como esto es una situación bastante ignorante respecto a los jueces, las primeras acciones que nosotros presentábamos nos rechazaban todo. Pero ahora ya como tenemos 5 años de experiencia, es más fácil que nos acepten las presentaciones. Sí, en general, en todo caso, es lo más parecido a lo que hace un abogado que representa el interés de su cliente. En este caso, a través de una organización de consumidores. Eso es lo que yo he visto, ¿no? No les sabría decir un rol específico respecto
de las múltiples cosas que han Ya. pasado, pero lo que sí le puedo decir es que en general es el ejercicio de la representación. Y que claro, que en el caso, en los casos que yo he visto coincide que la representación tanto del consumidor como de la organización de consumidores está en manos de una abogada. Ok, gracias. Patricio, perdón, a mí me gustaría, ya que tú preguntas, contarte una breve experiencia, es Ya, qué decir, bueno. tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, que las cosas han cambiado, vamos a decir positivamente tal vez. Nosotros presentamos una querella criminal criminal, una querella por estafa hace muchos años atrás, con la Caja de Compensación Los Héroes. No fue pésimo. Así que esa es nuestra experiencia. Ahora, estamos con el Banco Santander. Eso no ha tenido todavía ninguna resolución. Entonces, es de esperar que nos consideren un legitimado activo para las acciones que tú propones, porque hace 7 años atrás no tuvimos la anuencia del tribunal y esperamos que esta vez la tengamos. Eso te quería contar. Muchas gracias. ¿Algún otro? La palabra, se concede la palabra a los participantes. Mientras ahí, Iván levantó el dedo. Dale. Gracias, José, por la exposición bastante clara. Yo quería puntualizar, reflexionar sobre uno de los temas que acoge la nueva ley, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la participación de las asociaciones de consumidores en los procesos de tarificación de servicios básicos. Y te voy a contar una experiencia que nosotros la llevamos en la espalda de los últimos 4 o 5 años. Hemos tratado, bueno, en algún minuto presentamos proyectos también con ustedes al CERNAC, ¿no es cierto?, del tema electricidad, ¿no es cierto?, básicamente después de los incendios en el secano costero de la sexta, la novena región, ¿no es cierto?, que significó, o sea, que digamos que transparentó que CGE, ¿no es cierto?, la empresa de distribución eléctrica allá, ¿no es cierto?, los cobros que se llevaba por el tema de mantención lo ocupaba para aumentar sus utilidades y no para hacer su pega, o sea, no para, digamos, para limpiar el alumbrado público, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, que fue un detonante bastante fuerte en todo lo que significa el incendio que afectó a las comunas rurales, principalmente, ¿no es cierto?, de la región de la séptima, desde la sexta hacia allá. Pero también hemos tenido algunos problemas con agua potable, porque también hemos tratado de participar en algunos concursos, digamos, de CERNAC, ¿no es cierto?, sin el éxito correspondiente. Pero más allá de eso, la preocupación, ¿no es cierto?, y en el fondo lo que quiero poner en la mesa, es que cuando uno le consulta a las superintendencias respectivas respecto a el rol que tenemos las asociaciones de consumidores en los procesos de tarificación, ellos lo desconocen. Entonces, el desconocimiento que hay, que tiene que ver con una cosa institucional entre, digamos, el rol que tiene el CERNAC, ¿no es cierto?, de difundir en el mismo aparato público, es bastante crítico, ¿no es cierto?, porque obvio, si estamos hablando, digamos, de que las organizaciones de consumidores, bajo el amparo de la ley del consumidor, tenemos que participar en asociaciones, digamos, en estos procesos de tarificación, y la superintendencia, quienes son los encargados, digamos, de validarnos, digamos, como participantes en esa instancia, la verdad es que hasta ahí queda el espíritu de la ley. Pues la verdad es que ¿cómo seguimos adelante cuando le llamamos a la superintendencia y nos dice que ellos no saben esto, no saben? Entonces, y les mandamos la ley respectiva, ¿no es cierto?, con el articulado respectivo, se lo identificamos, ¿no es cierto?, y la verdad es que tampoco tenemos respuesta. Entonces, no sé si es pregunta o si es un tema que debiéramos conversarlo a nivel institucional, nosotros con el propio CERNAC, que también nosotros en algún minuto se lo hemos dicho, pero hay una carencia importante allí respecto al conocimiento que las propias leyes tienen cuando eso involucra cooperación, complemento en instituciones reguladoras, como en el caso de agua potable y electricidad, la SEC, pero también en las que son, digamos, asociadas a la defensa de los consumidores. No sé si, disculpa José, no sé si es desafío, no sé si es pregunta, pero ahí hay tácitamente digamos, un desafío en términos de cómo de la zona de consumidores
le decimos a CERNAC, vaya y converse con sus paralelos. Es como esa digamos, la reflexión. Sí, o sea, yo me atrevería a decir que debe ser la facultad o la función de organizaciones de consumidores que ¿Ya? menos desarrollo e impacto ha tenido, ¿cierto? Ya. Hay organizaciones de consumidores, Ya, hay ya. organizaciones de consumidores que han intentado participar en el proceso de fijación tarifaria. Y yo diría que ha pasado lo que describes tú, ¿cierto? A propósito de el desconocimiento de la contraparte, y yo diría que también ha faltado un poco de conversación, reflexión un poco más crítica sobre cuál es la función de la participación de las organizaciones de consumidores en los procesos de fijación tarifaria. ¿Es representación? ¿Es una contraparte técnica a propósito del modelo o sea, de la empresa modelo, ¿cierto? ¿Está bien hecho, está mal hecho? ¿Es un rol disuasor? Para evitar, comillas, conversaciones que arbitren intereses al interior del proceso de fijación tarifaria? ¿Generar un informe distinto? Entonces yo creo que primero hay un tema no ha habido suficiente, probablemente, reflexión para definir el rol, y definido el rol, de entregar los recursos necesarios para que eso suceda. Porque participar en un proceso de fijación tarifaria, que es altamente técnico, ¿cierto? Altamente asimétrico, supone, por un lado, competencias técnicas muy especiales en la perspectiva de proceso de fijación tarifaria. Si en la perspectiva de protección al consumidor, también requiere ciertos conocimientos o experiencia. Organizaciones consumidores las tienen, pero requiere también un espacio donde esto sea operacional, ¿cierto? Donde esto se pueda recoger y tener una traducción en el proceso de fijación tarifaria, ¿cierto? Uno diría, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Cuál es la variable que mueve, ¿cierto?, este comentario de la Organización de Consumidores respecto de la empresa modelo o de los resultados del proceso de fijación tarifaria? Entonces, yo diría que aquí hay una declaración de intenciones que no ha tenido un desarrollo normativo adecuado que permita el ejercicio de este rol que, insisto, mi percepción es que no es muy definido. Algunas superintendencias han tenido interés, ¿cierto?, en que las organizaciones de consumidores participen. Cuando hay un proceso de fijación tarifaria, invitan a las organizaciones de consumidores. Pero por el lado de las organizaciones de consumidores que no han participado, dicen también que es una conversación en ocasiones incómoda, ¿cierto? Porque no hay un rol definido, porque no hay, diríamos, igualdad de armas, porque no hay información o competencias profesionales para poder interactuar en un cierto nivel de la conversación. Entonces, claro, dicho eso, uno diría, claro, esto yo lo pondría en la reflexión respecto de desarrollos normativos, porque como dice la propia facultad, esta participación es conforme las reglas que establezcan las leyes y reglamentos que regulan estos procesos de fijación tarifaria, donde en general no se han resuelto estas dos preguntas, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Y cuáles son los recursos mínimos necesarios para que una organización de consumidores pueda participar exitosamente en esos procesos de fijación tarifaria? Perfecto, gracias, José. Gracias, José. Pamela levantó la mano, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Felicitaciones igual por el seminario a todos. Sí, respecto a ese punto, igual yo me quedo un poco con lo anterior respecto a nosotros. O sea, quedarnos con esto de que falta de información de los demás actores, la superintendencia, falta de voluntad, tú me dices definir rol, desconocimiento de la ley. ¿A qué nos vamos a tener entonces? Si cuando se habla de que hemos ido avanzando, que ya no son parches, que hay una ley clara, específica y que nos mandata, ¿verdad? ¿Cómo entonces todos estos entes pueden estar trabajando tan indistintamente y nosotros nos estamos enfocando en que nosotros tenemos que asociarnos para tener un mayor peso? Pero a la vez, los mismos proyectos que llevamos y ejecutamos, nos encontramos con que el propio CERNAC a veces tiene desconocimiento de nosotros mismos, que nos ha pasado,
El CERNAC desconoce, por ejemplo, si un consumidor va al CERNAC por un determinado proyecto que estemos ejecutando y desconoce nuestra propia facultad o que existimos en CERNAC, imagínate lo que queda en adelante. Entonces, ¿cómo nos queremos, de qué nos vamos a tomar? Que la superintendencia nos desconoce la ley, desconoce nuestras atribuciones. ¿Cómo entonces? Si hay una ley, ¿por qué no están, por qué el CERNAC no se hace parte de esto eh, en, en hacer, ¿verdad? O llevar o valer de lo que a nosotros nos respecta, en este caso como asociación de consumidores. No puede ser un desconocimiento, no puede quedar libre a la voluntad de querer hacer algo. No puedes desconocer una ley. Entonces, ¿a qué nos atenemos? Para poder seguir avanzando, de hecho. Gracias, Pamela. Gracias. Sí, o sea, yo Dale. lo que diría respecto a eso es que, o sea, el objetivo precisamente de esta iniciativa es contribuir en lo que puede, digamos, a avanzar en el sentido de lo que usted indica. Derecho que no se conoce y no se ejerce no existe. Entonces esto lo que busca es facilitar el conocimiento para el ejercicio del derecho. Uno puede mirar la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío, en el sentido que lo que usted escribe es parte de la realidad, pero hoy día el derecho lo ampara y los cambios culturales están sucediendo. Hoy día uno ve mayor presencia, mayor interacción de organizaciones de consumidores en temas tradicionales de protección al consumidor, pero también en nuevos temas de protección al consumidor. Sin ir más lejos, ayer un grupo de organizaciones de consumidores, o sea, se conoció la noticia de un acuerdo a propósito de la Comisión del Pollo, de un grupo de organizaciones de consumidores, que más allá del contenido del acuerdo, es una comilla, una noticia novedosa en el sentido que organizaciones de consumidores están presentes en un debate tan sensible y relativamente nuevo como es la reparación de los daños de los consumidores frente a los temas de polución. Entonces, ese cambio cultural supone conocimiento y ejercicio, enfrentarse efectivamente a los desconocimientos para que la gente conozca que esta facultad existe, las organizaciones de consumidores existen, y de esa manera avanzar en este cambio cultural. Ahora, claro, como todo cambio cultural tiene resistencias, pero yo creo que esto pretende ser una contribución precisamente en ese sentido. A mí me gustaría comentar algo en relación con lo que había comentado Iván y José Roa de la proceso de fijación tarifaria. A los que tenemos hartos años en esto, hemos pasado, digamos, por varias etapas en esto. La reforma del 2004, que dice que las asociaciones de consumidores podrán participar en los procesos de fijación tarifaria, si ustedes revisan la historia de la ley, hay una propuesta del entonces senador Ricardo Núñez, donde decía que de la cuenta de servicio de luz o de agua, habrían 3 pesos, o 4, no me acuerdo, habían unos pesitos para ir a un fondo, al fondo que permitiera la participación de lo que se llamaba Asociación de Consumidores del Tercer Sector, o sea, la sociedad civil, la sociedad organizada. Bueno, eso murió ahí en el acto, súbitamente, nunca pasó nada. Entonces, a propósito del desconocimiento, estoy completamente de acuerdo con lo que dice tanto Pamela como Iván. Hay un punto de que, por lo menos a nosotros como DECU nos ha tocado participar en las reuniones cuando las comisiones parlamentarias nos dicen que opinemos sobre algún tema, entonces hay temas de energía, temas de agua, etcétera. Y ahí dicen, ustedes pueden participar, aquí está el artículo de la ley, nosotros podemos participar, señores parlamentarios. Pero ahí viene el otro tema, que más allá de lo que está diciendo José Roa en relación a qué es lo que se busca con esto, qué es lo que se busca, nosotros lo interpretamos, estoy diciendo hace mucho tiempo atrás, como que decidieron participar
de lo que es la discusión entre el Estado y la empresa, nuestra empresa modelo, ¿no es cierto? Pero nunca pudimos participar, porque ahí viene el otro gran tema, marcado acá, que son cuestiones altamente técnicas y por lo tanto altamente costosas. Entonces, mientras el Estado por alguna vía no genere un fondo para la participación de las organizaciones, esto va a ser igual que cada 5 años, depende depende del rubro que se trate, vamos a estar mirando cómo se fijan las tarifas, cómo en el caso del agua se cobra por alcantarillado, por agua servida, y nosotros lo único que podemos hacer, que hemos hecho nosotros, es decir, es opinar. Nosotros opinamos que 1, 2, 3. Nosotros opinamos que las organizaciones de consumidores deberían participar. Entonces, al final, es un círculo, ¿eh? Un círculo muy, muy negativo, en la medida de que una opinión es una opinión, como la que estamos hablando acá, pero no es un informe técnico que diga, en vez de cobrar 10, tienen que cobrar 8, porque eso es lo que nosotros llegamos a la conclusión. Tenemos que llegar 8 porque esto es lo que en la comunidad de las asociaciones están diciendo. Entonces, es un desafío para el futuro. Se dice que hay cambios culturales, sí, hay cambios culturales, y por lo tanto ahí nosotros, y esta conversación sirve para esto, porque tenemos que hacer causa común en determinadas cosas. Aquí no se trata de que una organización obtenga, no sé, un fondo de no sé dónde, porque esta cuestión no es barata, 300 millones por parte baja, sino que es un fondo para que las asociaciones puedan tener opinión técnica fundada, porque de lo contrario, te lo digo, que nosotros participamos en cuestiones de energía, y ahí sí que hay asimetría, te pasan por el camión por encima, porque vienen los expertos, consultores, y te dicen, sí, usted tiene toda la razón, pero en vez de 8 tiene que ser 12, y listo. ¿Y por qué? Te dan 20.000 explicaciones que tú no tienes la capacidad de responder. Esa es la realidad de, en este caso, proceso de fijación tarifaria es un adorno en la ley. Nunca ha sucedido, más allá de que, como dice José Roa, hay un tema de desarrollo normativo pendiente. Eso. ¿Alguna otra persona que quiera opinar? Patricio Cornejo. Sí, respecto de, yo creo que todos tenemos el mismo análisis, pero respecto al procedimiento voluntario colectivo, donde uno inicia el proceso, pero no los dejan participar. Yo creo que aquí hay que unir fuerzas para poder que cambie la interpretación normativa por el Servicio Nacional del Consumidor, porque no puede ser de que uno haga la pega para hacer todo el esfuerzo para que exista el procedimiento voluntario y después cuando hay que ir a ejecutar el trabajo ellos nos dejen de lado, porque existen varios recursos de protección que se han ido rechazando y yo creo que claramente aquí falta una voluntad política de parte del organismo para poder uno poder participar en el proceso del procedimiento voluntario colectivo. Esa es como mi opinión respecto de ese tema. Yo creo que José Roa tiene harto que decir al respecto. ¿Está en online o está? Se le cayó, parece. Se cayó el. ¿Se cayó? Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, mientras. Ahí está. Ya, ahora sí, dale. O sea, no, bueno, lo que dice Patricio es una constatación de la realidad, ¿cierto? No hay, o sea, no sé si habrá cambiado la estadística en las últimas semanas, pero hasta antes de eso no había un procedimiento voluntario colectivo iniciado por organizaciones de consumidores, y sí hay muchas solicitudes de procedimientos voluntarios colectivos solicitadas por organizaciones de consumidores que fueron denegadas, ¿cierto? Y entiendo que
a lo que se refería Patricio, incluso algunas de esas tuvieron una suerte de sincronía por el lado de la autoridad porque devinieron por el mismo tema en procedimientos voluntarios colectivos iniciados de oficio por la autoridad sin mención alguna a la solicitud previa de una organización de consumidores. Y entiendo, pero yo no he estado en esas conversaciones, pero entiendo que parte de las conversaciones que han tenido con la nueva autoridad se han referido en parte también a este punto. Y por supuesto que, a propósito de facultades, ¿cierto? Lo que uno esperaría es que estas facultades sirvan, particularmente porque ustedes saben mejor que yo, digamos, que lo que los consumidores esperan son soluciones y ojalá lo más rápida posible. Y si eso es por un camino o por otro, la verdad es que es un poco indiferente, lo que le interesa es que se resuelva el problema. Y un procedimiento voluntario colectivo exitoso es bastante más rápido y más barato que un juicio colectivo. Entonces, uno esperaría que esa avenida se habilite también a las organizaciones de consumidores. De lo contrario, el incentivo tampoco, o sea, bueno, por lo pronto no nos acerca a soluciones más rápidas y efectivas a los distintos actores del sistema de protección al consumidor. O sea, con comillas, cerrarle ese camino a la organización de consumidores y dejarle solamente los juicios colectivos no parece muy adecuado. En ese contexto me gustaría solamente agregar para contar a Patricio que estamos en la misma, nosotros como organización, no sé, 14, 16, PVC, donde nosotros presentamos y no hubo mayor, o sea, hubo una respuesta estándar, ¿ah? No se configura, qué sé yo. Mientras tanto, el CERNAC sacó una circular. Y obviamente que la circular, según nuestra mirada, no tenía que ver mucho con la ley, sino que era una circular de Secretaría Interna del CERNAC. Entonces, solamente para decir que la nueva administración, conversaciones tanto informales como semiformales, va a revisar ese tema. Dijo que va a revisar, porque justamente muchas de las asociaciones que participamos en el proceso de reforma, aplaudimos esto con entusiasmo por lo que acaba de decir José, o sea, en un procedimiento más expedito, menos oneroso, que permitía resolver temas colectivos. Bueno, nosotros hicimos saber que no había ido pésimo con esto y que el director, esta nueva administración, iba a revisar sobre todo la circular y cómo esto se iba a hacer de aquí en adelante. Veremos. Ojalá. ¿Hay alguna otra pregunta? Iván Valdés, por favor. José, tengo, a ver, a propósito de la reforma pro consumidor, ¿no es cierto? Esta que dice que hay que suavizar los costos, digamos, administrativos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las notificaciones. A ver, yo que soy del área económica, ¿no? Del área económica, o sea, te lo puedo explicar teóricamente que aquí hay un problema de agencia, porque claro, los que dictan las normas y las tienen que aplicar en términos técnicos es el CERNAC, ¿no es cierto? Pero al final el que decide los recursos, ¿no es cierto? Y cómo se, digamos, se lleva adelante estos juicios en defensa de los consumidores son digamos, los juzgados de policía local. Entonces, la pregunta es, ¿tú le des viabilidad a esta lógica, ¿no es cierto?, de tratar de uniformar, por ejemplo, el costo de las notificaciones, ¿no es cierto?, algo parecido, o el mismo conocimiento que tienen los actuarios dentro de los juzgados de policía local, ¿no es cierto?, respecto a cómo enfrentar, digamos, estos requerimientos que hacen los consumidores, porque también, o sea, nosotros hemos hecho algunas cosas en la municipalidad de La Reina, ¿no es cierto? Pero en nuestra región, la séptima región, hay bastante desconocimiento, por no decir completo desconocimiento respecto, ¿no es cierto?, a lo que involucra el rol del juzgado de policía local digamos, bajo la ley del consumidor. Entonces, ¿tú le ves a esto viabilidad en términos, digamos, de
de poder suavizar estas barreras que tenemos los consumidores para llevar adelante estos juicios. Sí, yo en lo personal creo que hay espacio para, utilizando la misma expresión, suavizar los escalones de la escalera de la solución. Porque lo que uno tiene es como, no sé, la mediación, el juicio individual, el PVC y el juicio colectivo. Y me pareciera que en términos de tiempo y dinero, ¿cierto? Costo de transacción, los escalones son muy grandes, son muy, muy grandes. O sea, pasar de, comillas, una mediación a un juicio en JPL, que te va a demorar, no sé, entre 4 y 9 meses, un año, puede ser incluso en Santiago, entre primera y segunda instancia. Si tienes que ir si tienes apelación, va a tener que contratar a un abogado. El costo de las notificaciones, además que no está nada fácil conseguir que alguien te notifique. Entonces, la verdad es que el costo de transacción es alto. Y de ahí pasar a, no sé, a un procedimiento voluntario colectivo que hasta ahora no ha funcionado con la organización de consumidores, y debe pasar un juicio colectivo, ¿cierto? Tribunal ordinario, el dato conocimiento, nosotros estamos hablando, no sé, de 6 años hacia arriba, pareciera que los escalones son muy, muy grandes. Entonces, de nuevo, si nosotros ponemos en el centro el problema, ¿cierto? No la solución, sino que el problema, y el problema es solución rápida, ¿cierto? O sea, primero cumplimiento, y a falta de cumplimiento, solución rápida. Yo creo que es posible poder pensar en otros arreglos, en otros diseños, ¿cierto? Lo que uno ve a propósito del programa de gobierno del presidente Boric es que va a haber una agenda antiabuso. En esa agenda antiabuso se exponen estos problemas y por lo tanto va a haber espacio para construir soluciones, y yo creo que esas soluciones suponen, uno iría con primero, multiplicidad de actores, o sea, no solo Estados, no solo organizaciones de consumidores, sino que este control y balance supone, yo diría, multiplicidad de esquemas, de mecanismos, de dispositivos, para que estos escalones no sean tan grandes, la diferencia entre uno y otro, y yo creo que ahí las organizaciones de consumidores pueden cumplir un rol en mecanismos de resolución alternativas de conflictos que ojalá sean los más facilitadores para los consumidores. Claro, y ahí va a venir la pregunta razonable, ¿cierto?, sobre los incentivos a la resolución privada de conflictos, ¿cierto? Porque el CERNAC tiene su presupuesto anual y por lo tanto, comillas, está financiado esa resolución de conflictos, pero no sucede lo mismo con las organizaciones de consumidores. Y por lo tanto, uno dice pensar en incentivos a la defensa privada de intereses públicos, ¿cierto? Esto sucede en protección al consumidor, también sucede en otras materias. En otros países existe, en Chile no existe, y por lo tanto yo creo que hay un espacio, un espacio de desarrollo. Bueno, hay un caso que es de un país vecino, en Perú, que no digo que sea necesariamente la mejor solución, pero yo creo que ilumina hacia dónde uno podría pensar. En Perú, un porcentaje del monto de las multas son entregadas al que litigó exitosamente. Y hay un incentivo a la litigación privada. Si hay un buen caso, consigues la aplicación de la sanción y te llevas parte de la solución. Si no tienes un buen caso o litigaste mal, eso no sucede. Bueno, es una de las distintas soluciones que pueden haber, pero yo creo que tiene que existir incentivo a la resolución de conflictos, porque insisto, al final del día lo que al consumidor le interesa es que la ley se cumpla, y si no se cumple, que tenga solución rápida y barata, ¿cierto? Y en eso yo creo que nos falta suavizar estos escalones que son muy grandes. Muchas gracias, José. Así. No quiero cortar abruptamente, pero dijimos 1 hora y ya se completó la hora. De todas formas, dejo la palabra si alguien más quiere agregar algo. Bueno, yo voy a hablar por el Iván, digamos, y por ACU y por ODECU, agradeciéndole su presencia en este
seminario y sobre todo recalcando que este es el inicio de una deliberación. Ustedes han visto todos los temas que están tanto en el documento como los que ha hablado José, siempre tratando de ser relativamente optimista. Tenemos que hoy día hay nuevas facultades que tenemos que ocupar, ¿ah? Y hay temas relacionados. José Roa siempre ha incentivado la conversación sobre ley pro consumidor y las posibilidades, como él dice, de interpretar ciertas cosas a favor del el consumidor. Entonces, tenemos una conversación pendiente, tenemos una conversación, ojalá que la vamos a tener o por esta vía o por la web, en nuestros sitios, porque, por ejemplo, en otra conversación habría que ver, ¿podemos hoy día accionar contra la AFP? ¿Podremos hoy día accionar contra las ISAPRE? Que en general las asociaciones no ha ido más o menos nomás. Entonces, es importante tener esto teniendo en la cabeza cuáles son las nuevas facultades y qué implica la ley de proconsumidor para estos temas. Entonces, sin más, yo agradezco nuevamente en nombre de ACU y en nombre de ODECU la participación y reiterando, aunque sea majadero, que este es el inicio de una conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Muchas gracias a gracias, todos. gracias.